Desde el principio de los tiempos, el mal ha intrigado la mente humana. Si Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿por qué permitiría la existencia de Satanás y los ángeles caídos? Este enigma permea las discusiones teológicas, dividiendo a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. La Biblia retrata a Dios como un ser soberano, capaz de crear y destruir, pero ¿por qué no actúa para eliminar definitivamente el mal personificado en Satanás? Esta pregunta desafía la lógica de quienes creen en un Dios infinitamente justo y misericordioso. ¿No sería más fácil para Dios erradicar simplemente a Satanás y, de ese modo, liberar a la humanidad de todo el sufrimiento causado por su influencia? Sin embargo, las respuestas no son tan simples. La relación entre el bien y el mal parece formar parte de un plan mayor, algo que trasciende nuestra comprensión limitada. Este misterio nos lleva a explorar una serie de perspectivas que pueden acercarnos a una respuesta. La complejidad de la creación de Dios, el papel de Satanás en el mundo y el propio concepto del libre albedrío forman parte de esta ecuación divina. Lo que parece ser a primera vista un dilema puede, en realidad, ocultar una lección profunda sobre la naturaleza del universo y la relación de Dios con sus criaturas. Sin embargo, el camino para entender el enigma del mal no es fácil. A medida que profundizamos en las Escrituras, veremos que la presencia de Satanás no es un simple accidente en el plan divino. Al contrario, su existencia puede ser fundamental para la comprensión del propósito de Dios para la humanidad y para la propia redención. El siguiente paso es comprender cómo Satanás llegó a este papel. La historia de Satanás y los ángeles caídos se remonta a la creación del mundo espiritual, mucho antes de la existencia de la humanidad. Según la Biblia, Satanás, originalmente conocido como Lucifer, era uno de los ángeles más poderosos y gloriosos del cielo. Se le describía como un ser de luz, resplandeciente en belleza y sabiduría, y poseía una posición elevada entre los ángeles. Sin embargo, su orgullo lo llevó a desear algo más, ser igual a Dios. Esta ambición desmedida marcó el inicio de su caída. Lucifer lideró una rebelión celestial, convenciendo a un tercio de los ángeles para que se unieran a él en su intento de usurpar el trono de Dios. En lugar de aceptar su posición de siervos, aspiraban al poder y la autoridad divinas. Sin embargo, como siempre sucede con aquellos que se rebelan contra el Creador, fueron derrotados. Dios, en su justicia, expulsó a Lucifer y a sus seguidores del cielo, arrojándolos a la tierra. Desde ese momento, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, el adversario. Los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, seres caídos que se oponen a Dios y tratan de corromper la creación. Satanás, ahora el príncipe de este mundo, se dedicó a alejar a la humanidad de Dios, utilizando las mismas armas que lo llevaron a su propia caída, el orgullo, la tentación y la desobediencia. La caída de Satanás y sus ángeles no fue solo un evento aislado en la historia del universo, sino un hito en la narrativa de la batalla entre el bien y el mal. Con esto, surge una cuestión aún más compleja: ¿por qué permitió Dios esta rebelión? Y más importante, ¿por qué no destruyó de inmediato a Satanás y sus seguidores? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre uno de los principios más fundamentales del universo, el libre albedrío. Ahora que comprendemos el origen de Satanás, es momento de explorar el concepto que está en el centro de esta cuestión, la libertad de elección dada por Dios a todas sus criaturas, tanto humanas como angelicales. En el centro de la existencia de Satanás y los ángeles caídos está el concepto del libre albedrío, un regalo fundamental dado por Dios a todas sus criaturas, tanto humanas como angelicales. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones autónomas, sin coerción, una manifestación del amor y la confianza de Dios en su creación. Si Dios hubiera querido un universo sin elecciones, podría haber creado seres que siguieran auténticamente su voluntad, pero eligió un camino diferente. Esta libertad es uno de los mayores misterios de la creación divina. Al conceder el libre albedrío, Dios permitió que sus criaturas lo eligieran y lo sirvieran voluntariamente. Sin embargo, esa misma libertad posibilitó que seres como Lucifer se rebelaran. La elección de Satanás fue definitiva y eterna, y los ángeles caídos, al seguirlo, también tomaron una decisión irreversible, rechazando el amor de Dios a cambio de orgullo y ambición. Esa elección libre, sin embargo, no estuvo exenta de consecuencias. El libre albedrío no significa ausencia de responsabilidad. Al contrario,
cada decisión trae consigo un peso moral que define el destino eterno de quien la toma. Satanás y los ángeles caídos eligieron la separación de Dios, y, por eso, enfrentan el resultado de esa elección. Pero, en lugar de destruirlos de inmediato, Dios permitió que continuaran existiendo, quizás como un recordatorio para el universo de la seriedad de las decisiones que tomamos. Con esto, surge la pregunta, ¿por qué Dios continúa permitiendo que Satanás ejerza su influencia? ¿Es el libre albedrío tan sagrado como para justificar la permanencia del mal en el mundo? ¿O existe un propósito mayor detrás de la continua presencia de Satanás y sus ángeles? Estas reflexiones nos llevan a considerar el papel del adversario en la vida humana. Satanás, después de su caída, asumió un papel crucial en la narrativa espiritual del ser humano, el de opositor, tentador y probador de la fe. Su presencia en el mundo no es pasiva, está activamente involucrado en tratar de desviar a la humanidad del camino de Dios, usando las mismas tácticas que lo llevaron a la ruina: orgullo, engaño y deseo de poder. Sin embargo, su actuación también puede verse desde otra perspectiva, como parte de un proceso mayor de fortalecimiento de la fe y crecimiento espiritual. Uno de los ejemplos más notables de este papel de Satanás se encuentra en la historia de Job. En las Escrituras, Satanás obtiene el permiso de Dios para probar a Job, un hombre justo y fiel. Aunque Satanás desea demostrar que la fidelidad de Job es superficial y basada en bendiciones materiales, el resultado es una victoria espiritual para Job, quien, a pesar de sus enormes pruebas, mantiene su integridad y fe en Dios. En ese sentido, las acciones de Satanás, aunque malignas, terminaron contribuyendo al crecimiento espiritual de Job y a su cercanía con Dios. Este patrón se repite en muchas historias bíblicas y en la vida de muchos creyentes. La tentación y la adversidad, en lugar de corromper simplemente el alma, pueden servir para fortalecer a aquellos que confían en Dios. Las pruebas imponen decisiones, y esas decisiones refinan el carácter, como el fuego purifica el oro. Así, aunque Satanás trabaje para alejar a los humanos de Dios, su existencia también permite que los fieles demuestren su lealtad y se fortalezcan en su fe. Pero, además de probar la fe individual, la presencia de Satanás plantea otra cuestión crucial: ¿cómo el mal continuo también revela la gracia y la redención divinas? La respuesta está profundamente ligada al concepto de la redención que Dios ofrece a la humanidad. La presencia de Satanás y del mal en el mundo, aunque indeseada, es el escenario perfecto para que la gracia divina se manifieste. Sin la oscuridad, la luz de la redención ofrecida por Dios tal vez nunca podría ser plenamente apreciada. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la historia de la humanidad ha estado marcada por la lucha contra el pecado y las fuerzas del mal. Sin embargo, esa lucha también trae consigo la esperanza de la redención, uno de los mayores regalos que Dios ofrece a la humanidad. Si Dios hubiera destruido a Satanás y a los ángeles caídos inmediatamente después de su rebelión, tal vez el concepto de redención no habría sido tan necesario. Pero, con la presencia continua del mal, Dios puede demostrar su misericordia y amor a través del sacrificio de Jesucristo. La cruz se convierte en el centro de este plan, donde la victoria sobre el pecado y el poder del mal se logra de manera definitiva, no por la destrucción física de Satanás, sino por la redención ofrecida a todos los que creen. Es en este contexto que la gracia divina brilla con mayor intensidad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5 y 20. La redención no es solo una victoria personal sobre el mal, sino una demostración de cuánto está dispuesto Dios a perdonar y acoger a aquellos que se arrepienten y buscan la reconciliación con Él. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué Satanás aún existe, ofrece el contraste necesario para que el plan de Dios para rescatar a la humanidad sea plenamente revelado. En cada tentación, en cada lucha espiritual, se presenta la oportunidad de elegir la redención. Pero, como todas las cosas tienen su tiempo determinado, el destino final de Satanás ya está decretado en las Escrituras, y el próximo capítulo nos lleva a esa revelación. La Biblia nos da una visión clara del destino de Satanás y los ángeles caídos. Aunque todavía estén activos en el mundo, tentando y oponiéndose al plan de Dios, su derrota ya está decretada. Las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis, revelan que al final de los tiempos, Satanás será finalmente juzgado y arrojado al lago de fuego, donde ya no tendrá influencia sobre el mundo ni sobre la humanidad. Este juicio final no es solo un evento futuro, sino parte de un plan mayor que involucra a toda la creación. Dios, en su paciencia,
permite que el mal continúe por un tiempo, pero ya ha determinado el momento en que pondrá fin definitivo a Satanás y sus seguidores. Ese fin no ocurrirá antes de que todas las profecías se cumplan, y la victoria completa de Cristo sobre el mal sea revelada ante toda la creación. El Apocalipsis nos muestra que, tras milenios de oposición a Dios, Satanás será destruido. Su poder será completamente anulado, y aquellos que eligieron el lado de la justicia y la fe vivirán en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal ya no existirá. Este desenlace refuerza que, aunque Satanás aún actúe en el mundo, solo está cumpliendo un papel temporal dentro del plan soberano de Dios. Pero, incluso con la certeza de este final, queda una cuestión aún más profunda: ¿por qué Dios permite que este mal continúe hasta entonces? Tal vez la respuesta esté en algo mucho más allá de nuestra comprensión inmediata, en el misterio de la propia soberanía divina. A medida que llegamos al final de esta reflexión, nos enfrentamos al misterio central: ¿por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, incluso con el poder absoluto de destruirlos en cualquier momento? La respuesta puede estar más allá de nuestra capacidad de comprensión. La soberanía divina está, a menudo, envuelta en misterios que solo Dios conoce plenamente. Dios no actúa conforme a los estándares humanos de justicia inmediata, sino que sigue un plan que abarca la eternidad. El libro de Isaías nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus caminos están mucho más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55, 8-9. El hecho de que Satanás aún exista no significa que Dios sea impotente frente a él, sino que la propia presencia del mal cumple un papel que solo será completamente revelado al final de los tiempos. Este misterio no es un signo de debilidad divina, sino una invitación a la fe. Es un recordatorio de que confiar en Dios a menudo significa aceptar lo que no podemos entender completamente. Al final, Dios triunfará, y su sabiduría, que hoy solo vemos en parte, será plenamente revelada. Hasta entonces, estamos llamados a confiar en su soberanía y en el desenlace perfecto que ya ha determinado.